¿Cómo están, querida gente? Ya contamos con Patreon, donde puedes apoyarnos con una suscripción de $1 y podrás tener el acceso a todo el contenido con anticipación. Esto ayudará a seguir manteniendo el canal y seguir trayendo más contenido de mejor calidad. Muchas gracias por el apoyo. El ascenso del pervertido primordial. Sinopsis. ¿Qué es lo que más desean los humanos? ¿Dinero, fama, poder? Cuando me dieron la opción, no me cegó la codicia y gracias a eso comenzó mi nueva vida en otro mundo. Si te dieran una segunda oportunidad, ¿seguirías tus deseos incluso si fueran contrarios al sentido común? Genios, demonios, dioses. Mientras se interpongan en mi camino, volveré a la nada. Sigue a Aster en su viaje a través de múltiples planetas y reinos mientras obtiene el título El Primordial Pervertido. Géneros: acción, aventura, harem, reencarnación, romance. Eventos: R18, superado, cultivo. Capítulo 1: Un nuevo comienzo. Editado. Fue un día como cualquier otro en la vida de Aster. Finalmente ahorró suficiente dinero para mantener el orfanato que lo crió, así que fue al banco para hacer la transacción y esperó en la fila. Hay mucha gente hoy. Bueno, no es que tengan nada más que hacer, así que acabemos con esto y tal vez vaya a comer algo después. De repente el inconfundible sonido de un disparo resonó a través del banco, seguido de gente gritando. Aster escuchó la voz de un hombre gritando. ¡Cállate! Si no quieres morir, entonces siéntate, ponte las manos en la espalda y no intentes hacer estupideces. Aster vio a un hombre de mediana edad señalando a todos con un arma de fuego cuyo modelo no era algo que una persona normal debería tener. Junto al hombre, el guardia del banco yacía en el suelo inconsciente y sangrando. Al ver la situación actual, suspiró mentalmente. Vamos. No puedo tener algo de buena suerte en mi vida por una vez, pensó Aster, pero aún así siguió las instrucciones del hombre como todos lo hacían. Afuera del banco se escuchaban las sirenas de las patrullas policiales. Al parecer el guardia activó la alarma y por eso le dispararon. El hombre vio que nadie estaba tratando de resistirse y se desabotonó el abrigo que llevaba puesto para revelar algo que Aster solo había visto en películas antes. Con una sonrisa siniestra en su rostro gritó el hombre. Así es, en caso de que tengan alguna idea divertida, aquí tengo algo que volará todo el edificio, jajaja. El hombre agarró un megáfono y gritó a la policía afuera. Quiero un helicóptero y $10 millones en 30 minutos o mataré a todos en este lugar. Luego de eso el hombre comenzó a mirar a los rehenes como si estuviera buscando algo o en este caso a alguien. Señaló a una colegiala que temblaba mientras era abrazada por su madre. El hombre se humedeció los labios antes de decir. Tú ahí, tendré que esperar a que esos idiotas respondan, así que mientras tanto, ¿qué tal si nos conocemos, jajaja? La madre de la niña trató de esconder a su hija, pero el hombre solo sonrió y habló. Juguemos un pequeño juego. Miró a las otras personas que estaban cerca de la niña y su madre diciendo. Todos, estoy aburrido, así que mataré a alguien o haré que esa chica juegue conmigo, déjenme escuchar sus votos, o por cierto, los que voten para dejarla en paz serán los que mueran, ahora empezar estoy escuchando. Hubo silencio hasta que el hombre apuntó con su arma a la cabeza de un empleado del banco. El pobre estaba pálido pero aún así dijo con voz temblorosa. Haz lo que quieras con ella, pero déjame vivir. Y así, el hombre caminó mientras preguntaba a otras personas, pero la respuesta era siempre la misma. Había algunos que dudaban pero aún así no se atrevían a ir en contra de lo que estaba por suceder. El hombre apuntó con su arma a la cabeza de la madre de esa niña y se echó a reír a carcajadas. Ja, 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 verás, todos esos hipócritas generalmente serán justos y morales, pero míralos ahora mismo, preferirán sacrificar a una niña que sufrir ellos mismos. La mujer apretó los brazos alrededor de su hija y respondió. Vete al carajo, psicópata. Si quieres tocar a mi hija tendrá que ser sobre mi cadáver. El hombre estaba disgustado por las palabras de la mujer, pero cuando estaba a punto de apretar el gatillo, de repente sintió que alguien lo agarraba por el cuello y luego la sensación fría del metal presionando contra la parte posterior de su cabeza. Sin darse la vuelta escuchó la voz de un hombre que decía. Si pruebas algo eres carne muerta, pedazo de basura. Hace un momento. Aster solo estaba tratando de encontrar una salida a esta situación, pero cuando escuchó las palabras de la mujer, su cuerpo se movió por sí solo, mientras que el hombre estaba distraído. Aster se movió al lado del guardia y agarró su arma.
Luego corrió hacia el hombre y lo señaló con él. Al hombre no pareció importarle que lo estuvieran apuntando con un arma, en cambio, sonrió y antes de que alguien pudiera reaccionar, él apretó el gatillo de su arma. ***, el hombre se disparó a sí mismo. Aster tenía una sensación de ardor en el pecho y vio sangre. La bala atravesó el cuerpo del hombre hasta él. El hombre tenía una sonrisa triunfante aunque le goteaba sangre de la boca. Bueno, apuesto a que no te lo esperabas, ¿eh? Tipo rudo, déjame contarte un pequeño secreto. La bomba estallará en 5 segundos, dijo el hombre en un tono burlón mientras tosía sangre. Para Aster era como si todo fuera a cámara lenta. Podía ver la expresión triste en la pareja de madre e hija, la sonrisa triunfante en el rostro del hombre y la expresión de pánico en todos los demás. Este mal hábito mío, pensó. La razón por la que de repente trató de detener al hombre fue por las acciones de la mujer. Era huérfano, no había conocido el amor de una madre antes, simplemente no podía evitar que su cuerpo se moviera. Aster le sonrió a la niña y de repente agarró los hombros del hombre con sus brazos y corrió hacia la ventana más cercana. Chocar el sonido del vidrio rompiéndose sonó seguido por el grito del hombre. Ga, ¿estás jodidamente loco? Aster se rió y le mostró su dedo medio. Apuesto a que no te lo esperabas, idiota. Estaban en un tercer piso por lo que Aster calculó que la bomba estallaría antes de que llegaran al suelo. Cerró los ojos e ignoró los gritos del hombre. Al ver su vida pasar frente a sus ojos no pudo evitar pensar. Realmente qué vida tan desafortunada. ¡Boom! Se escuchó una explosión seguida de una bola de fuego y una onda de choque que hizo explotar todas las ventanas del edificio. Lo que nadie notó fue que las nubes sobre la explosión se abrieron como si algo las hubiera cortado perfectamente por la mitad. En un planeta llamado Azur-Ska en el castillo de la familia Wolfstein había un tumulto con sirvientas y sirvientes corriendo por todo el salón. La razón era que una dama que todos asumían era la amante secreta del patriarca. Estaba a punto de dar a luz y según el médico iba a ser un niño, y con todo el respeto que el patriarca le mostró a esa mujer había muchas posibilidades de que su bebé se convirtiera en el próximo heredero de la familia. Pero no toda la gente del castillo se motivó con este aviso. En la habitación del patriarca una mujer lloraba y le gritaba a un hombre. Tenía cabello castaño y ojos castaños oscuros. Su piel era un poco pálida y había bolsas debajo de sus ojos. El hombre que estaba sentado en un trono con una expresión ansiosa en su rostro era Asek Wolfstein, el actual patriarca de la familia Wolfstein y al mismo tiempo el señor supremo de este planeta superior. Isaac, nuestro hijo nació antes que el de esa mujer, entonces, ¿por qué todos asumen que él será el heredero? Me prometiste cuando acepté convertirme en tu esposa que nuestro hijo sería el sucesor, dijo la mujer mientras lloraba. Isaac ignoró las quejas de la mujer. Carla, si no me falla la memoria, recuerdo haberte dicho que si tuviéramos un niño, él tendrá una gran oportunidad de heredar a mi familia Wolfstein. Sintiéndose deprimida por su respuesta, Carla estaba a punto de decirle lo que pensaba cuando el castillo de repente se sacudió como si fuera a colapsar. Isaac se puso de pie y su imagen brilló por el corredor como si su vida dependiera de que tan rápido llegara al final. Origen del temblor. En una habitación diferente acostada en una cama había una mujer que solo podía describirse como hermosa. Su cabello era tan negro como la noche. Su piel era pálida con un tono saludable y sus ojos parecían rubíes que brillaban con un color rojo brillante. Su nombre era Lydia Drake. Lo único que no concordaba con su celestial apariencia era que tenía una expresión de ceño fruncido, lo que hacía que tuviera una mirada preocupada en su hermoso rostro. Si mirabas con atención podías ver un leve rastro de sangre en sus labios. Mientras Lilia tenía pensamientos asesinos, el médico y las criadas en la misma habitación tenían tanto miedo del aura que emanaba de ella, que sus rostros estaban tan pálidos como el papel y sus cuerpos temblaban mientras solo podían pensar todos somos muertos. En el regazo de Lilia había un bebé que aunque parecía pequeño estaba sano, pero su cuerpo parecía frágil como si hubiera perdido algo importante para él. Justo en ese momento Isaac apareció en la habitación y hubo un silencio incómodo por un par de segundos. Mientras Isaac parecía estar a punto de sufrir un colapso mental, Lilia abrió los labios y dijo con un tono frío: «Todos fuera de mi vista». El doctor y los sirvientes se sintieron tan aliviados que querían gritarle al mundo lo felices que estaban porque lo verán otro día. Sin esperar un segundo, salieron corriendo de la habitación.
Isaac trató de decir algo, pero Lilia agitó su mano como si se estuviera deshaciendo de un insecto e Isaac salió volando de la habitación por la puerta mientras también rompía todas las paredes en su camino. Cuando pudo recuperar el control de su cuerpo, estaba en el bosque que estaba cerca de su castillo, luego vomitó sangre y se desmayó. De vuelta en la habitación de Lilia, movió los dedos en el aire mientras hacía un símbolo y una barrera oscura se elevó rodeando su habitación. Tocó su anillo y apareció una pequeña piedra en su mano que rompió en pedazos en un segundo antes de hablar lentamente con un tono firme y frío. Mi hijo no sufrirá por los esquemas de la familia. Por un momento no hubo respuesta hasta que se escuchó una vieja voz a través de la habitación. Lilia, ¿conoces la importancia del niño? No sufrirá ningún daño hasta que tenga que asistir al campo de entrenamiento del clan, ya que es mi nieto y candidato a ser el joven maestro de nuestra familia. Lilia subió el tono. Me da igual. Quiero que mi hijo se quede a mi lado y viva su vida como él quiere. El hombre al otro lado de la conversación esperó un momento y luego dijo: si esa es tu respuesta, te daré 18 años, puedes entrenarlo como quieras y no tendrá que asistir al entrenamiento obligatorio, pero a cambio no recibirá ningún recurso de la familia y tendrás que traerlo aquí por su cuenta. Si usted y él no están aquí antes de esta fecha exacta después de 18 años, entonces el nieto de su tío será declarado heredero. Ese niño ya es una estrella en ascenso para mi familia Drage a la edad de 5 años. Bien, de todos modos mi hijo no perderá con nadie. Lilia terminó la transmisión, luego miró al bebé que sostenía en sus brazos con una cara que nunca antes había mostrado a nadie, puro amor que rozaba la obsesión. Miró a ese frágil bebé como si fuera todo su mundo y con un tono cálido dijo: esta vez te protegeré, pase lo que pase, nadie dañará ni un solo cabello de tu cabeza mientras esté aquí. El bebé pareció sonreír por un momento y luego se durmió. En su mente, Aster estaba confundido, pensó que estaba muerto. Luego hubo un destello de luz y lo siguiente que vio fue a la mujer más hermosa que jamás había visto diciendo que ella lo protegería. Cuando estaba a punto de responder, se dio cuenta de que podía no hablar, no solo que ni siquiera podía moverse como quería. Cuando vio su imagen en un espejo que estaba al otro lado de la habitación, casi le da un infarto. Era un bebé. Había reencarnado. Capítulo 2: Conocimiento y cultivo. Editado. Cuando Aster se vio a sí mismo como un bebé, entró en pánico. ¿Cómo pasó esto? Recuerdo que morí en una situación de rehenes, cuando ese psicópata trató de agredir a una niña que estaba con su madre mientras amenazaba a todos con que no se movieran o volaría todo el edificio con una bomba adherida a su cuerpo. Aunque Aster no era ni un santo ni un héroe, no podía soportar lo que estaba a punto de suceder, así que mientras la madre de la niña intentaba proteger a su hija, de repente corrió hacia el chico, lo agarró y saltó por la ventana. Mientras aún estaban en el aire, la bomba detonó y luego solo vio oscuridad y escuchó una voz que dijo algo que no pudo recordar. Lo siguiente que vio fue a la hermosa mujer que lo sostenía en sus brazos. Aster era huérfano antes. Sin nada que lo atara a su vida anterior, decidió disfrutar al máximo de esta segunda oportunidad. Pero luego se encontró con su primer obstáculo en esta nueva vida. Su madre quería alimentarlo con sus pechos. Mientras su madre se quitaba la blusa para dejar al descubierto sus pechos, Aster trataba con todas sus fuerzas de no verla de forma inapropiada. Aunque su cuerpo fuera el de un bebé, su mente era la de un veinteañero. No solo eso. Esta fue la primera vez que vio el cuerpo desnudo de una mujer en persona y ella era la mujer más hermosa que jamás había visto, incluso en comparación con las mejores modelos del mundo. Esto es normal, ella es tu madre, váyanse los malos espíritus. No dejaba de repetirse eso, pero cuando vio los capullos rosados en sus senos, su mente se quedó en blanco y cuando su madre le hizo beber su leche, casi llora. El sabor era tan dulce y delicioso que no podía creer que había algo que podría ser tan bueno. Pero la razón principal de su reacción fue que pudo sentir los sentimientos de Lilia mientras lo amamantaba. El amor y los cuidados que estaba recibiendo hacían que su corazón latiera más rápido de lo normal y sentía como si todos sus problemas y preocupaciones desaparecieran de esta mundo. Protegeré a esta mujer frente a mí por el resto de mi vida, se juró a sí mismo. Castillo de Wolfstein. 5 años después. Había un niño sentado en la biblioteca con una pila de libros en la mesa frente a él. Su cabello castaño claro tenía un ligero tono dorado y sus ojos azules se movían rápido mientras pasaba las páginas. Estos últimos años, tan pronto como Aster fue capaz de moverse, decidió obtener la mayor cantidad de información posible.
Como dijo un sabio en su mundo anterior, el conocimiento es poder. Durante estos años tuvo que mantener el acto de ser un niño frente a su madre, por lo que tuvo que pasar por el proceso de aprender a hablar y comenzar a reconocer las cosas. Lilia estaba encantada de ver a su hijo una curiosidad natural hacia todo, por lo que ella dedicó todo su tiempo a enseñarle. Después de un tiempo se dio cuenta que su hijo era diferente a lo que ella esperaba, nunca se quejaba de nada y siempre se portaba bien, lo que la enorgullecía de él. Entonces, un día, Aster descubrió que en este planeta del cielo azul, hay personas que pueden usar la energía del cielo y la tierra, manipular los elementos, fortalecer sus cuerpos para romper montañas con los puños y volar en el cielo. Estas personas eran conocidas como cultivadores. Aster quedó fascinado cuando su madre le mostró algunas de sus habilidades como cultivador, pero se entristeció cuando le dijo que solo podía comenzar a cultivarse a la edad de 5 años. Pero no había necesidad de apresurarse. Aparentemente los cultivadores tienen una vida muy larga, por lo que esperar 5 años no fue nada para ellos. Lilia no le dijo cuál era su reino de cultivo actual, pero aún explicó los nombres de los diferentes reinos. La primera división se llama reinos mortales, ya que conforman el proceso necesario para que un mortal cambie el cuerpo para adaptarse a la energía espiritual. Desde el más bajo hasta el más alto fueron: cuerpo templado, fundación establecida, condensación del núcleo, mar espiritual, alma naciente, manifestación del alma. Cada uno de ellos tenía 3 etapas. Etapa temprana, intermedia y tardía. En algunos casos había personas que se atascaban por alguna razón y a eso se les llamaba media etapa, pero era bastante raro encontrar a alguien así. Esos eran solo los reinos para los mundos de nivel inferior y los plebeyos. Después de pasar por todos ellos, uno comenzaría su verdadero viaje de cultivo, en el planeta de cielo azul de la familia Wolfstein. Para ser considerado un cultivador adecuado, uno debe estar por encima de la manifestación del alma. Reino, y por eso la siguiente división se llamó reinos terrestres, reino del origen de la Tierra. Reino de formación estelar, reino de la constelación estelar, reino estelar de Axis, reino de la tribulación estelar. Al igual que los reinos mortales, consistían en 3 etapas. La principal diferencia es que en el reino de la tribulación estelar, un cultivador tiene que sobrevivir a una tribulación de los cielos para llegar a la siguiente etapa. Lilia detuvo la explicación diciendo que en el planeta del cielo azure no había uno en el reino de la tribulación estelar, que podría probarse que Isaac, el señor supremo actual de este mundo superior, estaba en la etapa media del reino del eje estelar. Después de terminar el libro que estaba leyendo, Aster se fue a su habitación a prepararse. Mañana cumpliría 5 años y finalmente podría comenzar su viaje de cultivación. Mientras imaginaba todas las cosas que sería capaz de hacer después de mañana, se durmió. No se dio cuenta de que había alguien observándolo. Fuera de la habitación de Aster, Lilia tenía una expresión complicada en su hermoso rostro. Abrió la puerta y después de colocar una barrera alrededor de la habitación, se acostó en la cama y colocó a Aster en sus brazos. Cuando vio a su precioso hijo durmiendo, murmuró algo, le acarició el cabello y cerró los ojos. Después de un momento su respiración se hizo más lenta mientras se dormía. Capítulo 3. Puedes perdonar a tu madre. Editado. Pasaron las horas y los párpados de Aster temblaban antes de abrir los ojos. Notó que alguien lo abrazaba y cuando volteó a ver hacia arriba, vio una imagen que grabará en su memoria. Su sedoso cabello negro estaba cuidadosamente esparcido sobre su rostro y hombros hasta la parte inferior de su espalda. Su nariz era pequeña y elegante, sus labios eran suaves, ni demasiado pequeños ni demasiado grandes, coloreados en un hermoso tono rosa claro y finalmente adornando su hermoso rostro. Tenía un pequeño lunar cerca del ojo izquierdo que le daba un encanto especial de madurez. Aster quedó maravillado con la hermosa figura de su madre, por lo que no pudo evitar pensar: ella es como un ángel. Lilia parecía como si estuviera teniendo un mal sueño. En los 5 años que ha vivido en este castillo, su madre siempre tenía una expresión feliz en su rostro cada momento que estaba con él, pero esta vez mientras dormía, se veía tan frágil que Aster apretó sus brazos alrededor de ella y permaneció en silencio hasta que ella comenzó a despertar. Buenos días, cariño, ¿cómo estuvo tu descanso? La almohada corporal de mami te ayudó a descansar mejor, corazón negro naipes. Aster estaba tan perdido en sus hermosos ojos rojos que le tomó un momento responder. Buenos días, mamá, dijo con la cara sonrojada. Mientras su madre sonreía debido a la expresión tímida que estaba haciendo, presionó suavemente el rostro de Aster contra su pecho. ¿Quieres beber un poco de la leche de mami?
Aster quería negarse, pero no pudo soportar decirle que no a su preciosa madre después de recordar su rostro preocupado cuando dormía. Asintió y Lilia comenzó a quitarse una parte de la ropa. Suspiró mentalmente, el recuerdo del momento en que ella le explicó mientras lloraba que su cuerpo era un poco frágil debido a algunas complicaciones en su parto, por lo que necesitaba seguir recibiendo nutrientes de ella por un periodo más largo en comparación con otros niños, todavía estaba fresco en su mente hasta el día de hoy. No creo que mi cuerpo sea tan débil, pero si la hace feliz, haré lo que ella quiera, pensó. Cuando enfocó su mirada en su madre, vio sus senos desnudos que estaban exactamente iguales a cuando dio a luz. Su piel pálida hacía un hermoso contraste con sus pequeños botones rosa claro. Ven aquí, deja que mami te consienta. Sostuvo la cabeza de Aster mientras él bebía lenta y suavemente de su seno derecho. Nunca tendré suficiente de este sabor, pensó Aster mientras tragaba la leche sagrada de su madre. Estuvieron en esa posición hasta que Aster bebió la cantidad exacta que su madre le ha estado dando todos los días desde que nació. Como sabe la leche de mamá hoy, cariño corazón negro naipes, dijo Lilia con una brillante expresión sonriente. Esta madre mía siempre queriendo molestarme con estas preguntas raras, pensó mientras se limpiaba la boca con una servilleta que tomó de la mesita de noche junto a la cama. Es dulce y sabroso como siempre, entonces pareció recordar algo antes de preguntar. Por cierto, madre, ¿cuándo entraste a mi habitación? Justo después de que te dormiste, cariño, sé que no me hubieras dejado abrazarte para dormir si te lo hubiera pedido antes. Mi hijo ha crecido y ahora ya no quiere ver a su madre, dijo Lilia, mientras fingía una expresión de llanto. Aster sabía que ella solo estaba bromeando con él, pero no pudo evitar decir apresuradamente, a mamá, por favor no llores, yo te dejaré quedarte conmigo si quieres. Su expresión de llanto desapareció de inmediato y puso una sonrisa astuta en su rostro. Y2 mi hijo todavía ama a su pobre madre, dijo Lilia mientras reía. Aster sabía que estaba fingiendo, pero aún así sintió su corazón aliviado al verla sonreír. Después de eso, Lilia detuvo su actuación y su expresión se volvió seria. Necesitaba hablar contigo. ¿Recuerdas cuando te dije que debido a un accidente durante tu parto tu cuerpo estaba débil? Aster asintió. Sí. Bueno, no fue todo. Cuando estaba dando a luz, sufrí una reacción de mi propio cuerpo y me habría lastimado gravemente debido a eso, pero luego sentí una sensación cálida en mi vientre y mi cultivo se estabilizó. Ese fuiste tú, de alguna manera me diste algo precioso para salvarme. Lilia lloró un poco pero continuó con su historia. Después de eso di a luz con seguridad, pero tú, mi hijo más preciado, perdiste una parte de su talento innato. No he dicho una palabra al respecto antes, pero nuestra sangre es especial y tú, mi hijo, tenías una de las concentraciones de sangre más fuertes que he visto antes, pero la perdiste por mi culpa. Lilia finalmente no pudo contener las lágrimas y comenzó a sollozar al recordar el daño que le causó a su hijo. Hizo acopio de valor para preguntar con un tono entrecortado, ¿puedes perdonar a tu madre? Aster se dio cuenta de por qué tenía una expresión triste mientras dormía. Durante estos años recordó más o menos lo que sucedió después de su muerte. Se le dio la opción de revivir en su mundo anterior y tener todo lo que quería, como dinero y poder. Oh, él podría morir y salvar a una madre de perder a su hijo. Aster ni siquiera dudó en elegir la segunda opción. Escuchó una voz riendo a carcajadas y lo último que recuerda fue un destello de luz y la misma voz diciendo: jajajaja, finalmente, así que tú eres lo suficientemente digno para empuñarme, nunca pierdas el coraje, joven, y atesora esta segunda oportunidad que se te da. Ahora entendía que si hubiera elegido regresar, Lilia habría muerto, y que el bebé en el que se convirtió en esta vida había muerto mucho antes, porque su linaje era demasiado fuerte para que él se adaptara. La forma de salvar a Lilia era tomar el lugar de su bebé. Por supuesto, Aster no pudo decidir si quería quemar su sangre de origen para salvar a su madre, pero como alguien que no experimentó el amor de una madre en su vida anterior, incluso si el mismo emperador celestial quería que lo hiciera. Volver a ser huérfano, no lo habría dejado pasar sin luchar. Instintivamente hizo todo lo que pudo para ayudar a su madre a estabilizar su cuerpo, perdiendo su linaje en el proceso pero al mismo tiempo evitando que su cuerpo sufriera más daño a causa de ello. Incluso entonces ella no se dio por vencida. Su clan no era algo con lo que una mera familia Wolfstein dirigida por un cultivador de Axis estelar como Isaac pudiera compararse. Pero el problema era que tenían que viajar hasta su familia y no había garantía de que pudo convencer a los ancianos de que le dieran lo que necesitaba.
por lo que quería saber cómo reaccionaría su hijo después de saber la verdad de lo sucedido. Aster se puso de pie y colocó sus manos sobre los hombros de su madre y con voz tranquila y firme dijo: «Madre, nunca podría odiarte, y no me importa si perdiera esa sangre especial que mencionas, incluso si la tuviera, haré lo mismo una y otra vez todas las veces que sea necesario si eso significa salvarte». Después de escuchar esas palabras, Lilia comenzó a llorar nuevamente. Entonces abrazó a Aster lo más cerca que pudo. Aster estaba pasando un mal momento al tocar los senos desnudos de su madre, porque Lilia estaba tan inmersa en la conversación que se olvidó de usar su blusa nuevamente. No importaba, ya que no le importaba si su hijo veía su cuerpo. Incluso ahora ella todavía se bañaba con él todos los días. Aster no pudo aguantar más y con la cara roja le dijo a su madre que volviera a ponerse su ropa. «Fufú, mi hijo es tan tímido, corazón negro naipes, pero deberías atesorar más a tu madre. Déjame decirte que eres el único hombre que me ha visto o tocado». Aster estaba confundido si él fue el primero. Entonces, como vino al mundo, recuerda haber leído un libro en la biblioteca y el método para concebir en este mundo era el mismo que conocía. En otras palabras, el coito. Entonces, madre, si soy el primero, entonces, ¿cómo nací? Incluso dijiste que ese hombre era mi padre, dijo refiriéndose a Isaac. No tenía ningún sentimiento hacia Isaac, ya que Lilia era la que estaba tomando cuidado de él todo este tiempo. Solo le dijo a Aster que Isaac era su padre. Pero nunca permitió que Isaac estuviera cerca de él. Es un poco complicado. Ese hombre es técnicamente tu padre, ya que su sangre se usó junto con la mía para concebirte a ti y a tu hermana mayor antes que tú, pero usé una matriz espiritual para que esto sucediera. No había ningún hombre. Cuando Isaac conoció a Lilia por primera vez, quedó hipnotizado por su belleza. Ella quería intercambiar algunos materiales por sangre del hombre más talentoso de la familia Wolfstein, por lo que le dio su sangre como regalo e incluso le permitió vivir su castillo como un intento de cortejarla, pero Lilia ni siquiera lo veía como un hombre, por lo que estaba frustrado. Lo que Isaac no sabía es que el sentido espiritual de Lilia podía cubrir todo el castillo, y cuando estaba embarazada de Alice, vio a Isaac molestando a una criada mientras repetía su nombre en voz alta. Isaac pensó que su habitación secreta era segura para hacer lo que quisiera. Quería, lo cual fue un error. Lilia nunca tuvo una buena imagen de él, pero no tenía nada en contra de él hasta que eso sucedió. A partir de ese momento sintió asco al mirarlo, por lo que cada vez que intentaba acercarse a ella, le daba una paliza, y cuando nació Aster, le prohibió por completo que se acercara a ninguno de ellos. El motivo del enojo de Isaac fue que hoy sería la ceremonia del despertar de ese niño. Lilia no le permitió actuar como su padre, pero cuando trató de anunciar al hijo que tuvo con su concubina como su heredero como venganza a su indiferencia, Lilia le hizo perder una capa de piel mientras lo golpeaba. Entonces, a menos que quisiera morir, incluso si quería desahogar su ira en el estado de ese chico, no se atrevía, y eso lo llevó a otro problema: su concubina, a la que había reconocido como su primera esposa después de darse cuenta de que Lilia lo hará. Nunca estar con él. No estaba feliz de que Isaac no le diera a su hijo el estatus que ella creía que se merecía. Todos los días, cuando él exigía su cuerpo, ella solo lo dejaba tocarla si él prometía darle a su hijo más recursos de cultivo y los mejores instructores que la familia Wolfstein pudiera encontrar. Honestamente, Lilia se habría ido de este planeta con Aster y Alice sin causarle ningún problema, ya que no le importaba la riqueza de la familia Wolfstein, pero después de que hubo una complicación durante el parto, decidió vivir en este planeta hasta que Aster llegara al reino de formación estelar, que era lo mínimo necesario para viajar en una nave espacial a través de la galaxia, lo que solo hacía que su deseo por ella creciera cada día. Originalmente, esto no era necesario, ya que su familia tenía una forma de transportarla inmediatamente junto con sus hijos, incluso si no eran cultivadores, pero eso habría hecho que Aster fuera al campo de entrenamiento obligatorio del clan, y sin su sangre de origen, no lo habría hecho. Hubiera podido pasar el juicio, y la rama familiar de su tío y aquellos que apuntaban al estatus de su padre como patriarca habrían tenido una razón para pedirle al Consejo de Ancianos que repudiara a Aster. Mientras Isaac descargaba su lujuria reprimida y su ira en su concubina, en la habitación privada de Lilia había un niño sentado con las piernas cruzadas mientras meditaba. Había tragado el elixir que su madre preparó para él, la bendición de la doncella de los 9 tesoros. Aster no lo sé. Pero ese era uno de los recursos más buscados para la ceremonia del despertar, incluso en el clan de Lilia.
Estaba hecho de 9 hierbas espirituales diferentes de grado inmortal, esto se explicará más adelante, y preparado por una alquimista experta, ya que solo una mujer con su yin primordial intacto podría elaborar este elixir específico. Mientras Aster asimilaba los beneficios del elixir, el rostro de Lilia tenía un leve rastro de esperanza mientras pensaba. Por favor trabaja, ese era el mejor recurso que tenía para la ceremonia del despertar y se lo regaló su mejor amiga a quien consideraba su hermana junto con la promesa, esa sería la única que le infundiría toda la vida como alquimista. Aster de repente abrió los ojos y levantó la cabeza como si estuviera mirando directamente a través del techo del castillo directamente al cielo. La energía espiritual comenzó a rodearlo como un animal curioso cuando se encuentra con un humano por primera vez. Normalmente, la energía espiritual en el planeta del cielo Azure tiene un color azul claro, pero la energía que rodea a Aster se convirtió en un color dorado brillante. A los ojos de Lilia parecía que su hijo se había convertido en un sol en miniatura. Fuera del castillo, los guardias de la familia Wolfstein tenían una expresión de sorpresa en sus rostros. El cielo se volvió dorado. Escuchando el alboroto fuera de su habitación, Isaac detuvo lo que estaba haciendo y corrió hacia el frente del castillo, pero cuando vio el cielo sintió como si hubiera una roca presionando su corazón, se sintió pequeño e impotente. M empezó a buscar el origen de este fenómeno y casualmente vio el techo de la habitación de Lilia y de repente una idea lo golpeó como un rayo. Esto fue causado por el despertar de ese chico. En los registros de su familia Wolfstein había historias sobre el origen de su apellido. Cuando su primer ancestro pasó por su despertar había una leve silueta de un gran lobo plateado sobre él. Cuando terminó su ceremonia el anciano supremo con el consentimiento del patriarca cambió el apellido de toda la familia a Wolfstein, para traer buena suerte y prosperidad a la familia. Mientras Isaac se preguntaba qué diablos estaba pasando, Lilia sabía perfectamente el nombre de este fenómeno. Cuando los cielos reconocían a alguien y si era lo suficientemente digno bendecirían a esa persona y la señal de eso, era un fantasma que parecía una imagen en el cielo. Por encima de esa persona durante la ceremonia, como la joven genio de su clan tenía uno cuando pasó por el suyo, lo mismo aplicaba para Alice. Pero esta fue la primera vez que ella vio el despertar de alguien cambiando el color del cielo, y había otra cosa que la confundió. Aunque el cielo cambió no había ni rastro de la imagen que estaba bendiciendo a su hijo, aún así estaba tan feliz de haberlo hecho. No me importaba, después de todo, su precioso hijo, incluso sin su sangre de origen, estaba siendo reconocido por los cielos. Si tan solo Lilia hubiera usado su sentido espiritual para cubrir todo el planeta, habría visto una pieza de una espada dorada y majestuosa de proporciones inimaginables que parecía que estaba atravesando toda la creación. Lo escuchaste en Mundo Audio Novelas. Capítulo 7 Reino del alma naciente y regalo. Editado, el cielo dorado duró unos 5 minutos y finalmente todo volvió a ser como debería ser. El cielo volvió a ser azul y todas las personas comenzaron a hacer sus tareas habituales. Isaac rápidamente regresó a su habitación con una expresión de celos en su rostro. Dentro de la habitación de Lilia Aster terminó su ceremonia y luego se dio la vuelta. Al ver a su hermosa madre llorando, corrió a su lado y preguntó con tono preocupado. Madre, ¿por qué lloras? Te dije que estaré bien. Sintió como si su corazón se rompiera mientras miraba a los ojos llorosos de su madre. Lilia se secó las lágrimas y lo abrazó. Una vez que recuperó la compostura le explicó. Estoy llorando porque estoy feliz. Sabía que los cielos no decepcionarían a mi hijo. Es posible que aún no lo hayas notado, pero sé que con solo mirar, has llegado al reino del alma naciente. Aster estaba en estado de shock. En su prisa se olvidó de revisar su propio cuerpo para ver a qué reino ha llegado. Madre, ¿pero por qué? Me dijiste que a lo sumo alcanzaría el reino del mar espiritual y eso solo se debió al elixir que me diste. La mirada de Lilia estaba llena de amor y orgullo. La razón de esto, hijo mío, es ese fenómeno del cielo que los cielos te han otorgado, fuiste bendecido por ellos. Algunas personas lo obtienen cuando se despiertan, otras personas lo obtienen cuando alcanzan cierto reino. Algunos solo lo obtendrán después haciendo muchas buenas obras como la santa doncella del Palacio de la Luz y hay otros que nunca serán bendecidos por los cielos en sus vidas. Aunque recibir una bendición no te convierte en un genio, sigue siendo un gran logro ya que no es algo común de ver, es una señal de un buen camino de cultivo futuro. Aster sonrió al escuchar la explicación de su madre, pero sabía que no era una bendición de los cielos sino algo aún mejor. Cuando el cielo se volvió dorado,
Dentro de su mente apareció de repente una espada gigante que irradiaba una luz dorada como si fuera el sol del mediodía. Incluso ahora, si se concentraba, podía verlo flotando allí, luciendo digno mientras permanecía inmóvil como si nada pudiera hacer que se moviera si no quería. Incluso si solo alcanzó el reino del alma naciente, sintió que la calidad de su energía era mejor en comparación con lo que vio en los guardias reales de la familia Wolfstein. Si tuviera que adivinar, cree que sería al mismo nivel que el de su hermana. Fue considerado un genio en el reino del origen de la tierra. Aster salió de su aturdimiento cuando su madre le entregó una gran caja de regalo mientras sonreía. Preparé este regalo hace mucho tiempo. Feliz cumpleaños, cariño, corazón negro naipes, dijo Lilia con una voz cálida. Aster abrió el regalo y lo que vio fue una espada de doble filo. Su longitud total era de 1,5 metros, estaba envainada en una vaina oscura con un medallón y cape dorado. En la guardia había un dragón tallado en metal dorado. Su nombre es Dragonfang. Trátalo bien ya que será tu compañero más confiable en cualquier batalla que enfrentes en el futuro. Aster estaba fascinado con la espada, de alguna manera se sentía familiar cuando la tocaba, como cuando conoces a un miembro de la familia por primera vez en tu vida, mientras que Aster no entendía por qué se sentía así. Lilia vio su expresión y se tapó los labios con una mano y se rió un poco en voz baja. Me pregunto cuál será su expresión cuando la conozca, pensó. Me gusta, gracias madre, pero todavía necesito mucha práctica antes de poder usar esta espada correctamente, así que la mantendría en mi anillo espacial por el momento a menos que haya una emergencia. Aster no fue fácil de engañar. Sintió que la espada que sostenía era terriblemente poderosa. La única razón por la que no estaba afectando el espacio circundante del planeta era por la vaina. Liliana asintió. Sabia decisión, pero aún así no tienes que preocuparte ya que esta espada nunca te hará daño a ti ni a tus seres queridos, su única razón de existir es protegerte, dijo Lilia con una leve sonrisa en su rostro. En este momento Aster no era consciente de cuál era el significado de las palabras de su madre, pero aún así asintió con la cabeza. Aster pensó que era un buen momento para iniciar el segundo paso de su plan de acercarse a su madre, por lo que respiró hondo y con expresión de esperanza preguntó. Ahora que soy un cultivador, ¿serás mi instructor, mamá? Cuando Alice escuchó la palabra instructora se veía un poco enferma mientras miraba a Aster como si sintiera lástima por él. Incluso ahora todavía tenía pesadillas recordando cómo su madre la entrenó en ese entonces cuando aún no tenía ninguna experiencia como un cultivador. Lilia estaba en la luna cuando escuchó a su amado hijo pedirle que fuera su instructora, aunque un instructor no era lo mismo que un maestro de una academia o un maestro de una secta. Era un rol especial solo reservado para aquellos que eran las personas de mayor confianza para la familia de los cultivadores recién despertados. Su deber era enseñar los fundamentos de la cultivación a los niños. Por supuesto, como cultivador nunca dejarías de aprender, pero el rol de un instructor era introducir al niño al mundo de la cultivación. Enséñale modales, la ética básica que debe tener un cultivador, los diferentes tipos de cultivadores, etc. Ella no dudó ni un segundo y respondió a toda prisa como si estuviera preocupada de que su hijo cancelara su oferta. Claro, cariño, si no lo hubieras pedido, tu madre se habría ofrecido para ser la primera en enseñarte sobre la cultivación. Aster tuvo una extraña premonición cuando vio la sonrisa de su madre. Me volví a joder, pensó. Capítulo 8. Entrenamiento y medio hermano. Editado, Wolfstein Castle. Dentro de una habitación con una barrera que evitaba que todos interrumpieran. Había un joven blandiendo una espada de madera mientras esquivaba rayos de luz que parecían aparecer de la nada. Ja. 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 Aster jadeó mientras el sudor le corría por la parte superior del cuerpo. Ha pasado un año desde que su madre comenzó a entrenarlo y todavía le cuesta creer que su amable madre podría ser tan dura durante su entrenando. Desde el día de su despertar su madre lo hizo trabajar hasta que estuvo a punto de desmayarse mientras lo animaba. Incluso si Aster estaba exhausto, nunca se quejó porque entendió que en este mundo la fuerza lo es todo. Si eres débil, serás pisoteado por otros. Y todo su arduo trabajo lo recompensó cuando superó la etapa intermedia del naciente. En el reino del alma, Lilia estaba feliz, pero después de felicitarlo, duplicó la dificultad de su entrenamiento. Aster quería llorar pero no tenía tiempo para ello. Este último año su día consistía en entrenar en la mañana, tomar clases de sentido común sobre el mundo del cultivo al mediodía, y cultivar hasta la hora de la cena.
Era como si se hubiera convertido en una máquina, pero gracias a eso aprendió muchas cosas que no estaban en los libros de la biblioteca. Lo primero que le enseñó su madre fue el tipo de cultivadores que existían. Cultivadores regulares o lo que podría considerarse el tipo de cultivador más común. Este grupo estaba formado por todas las personas que se unieron a una academia, secta o familia para alcanzar reinos superiores. Ofrecerán sus servicios y lealtad a la organización a la que se unieron y a cambio recibirán recursos, poder y estatus dependiendo de sus contribuciones. Por ejemplo, en una academia podrían convertirse en maestros una vez que termine su periodo como estudiantes. En una secta podrían convertirse en ancianos, diáconos o maestros de salón, etc. Los cultivadores malvados eran el segundo grupo. Consistía en todos aquellos que usaban a otros humanos como recursos para el cultivo. Uno de los tipos más odiados eran los cultivadores de cadáveres porque matarían personas para hacer sus títeres de cadáveres. No solo eso, sino que incluso atacarían las tumbas ancestrales de otros clanes para refinar la energía de la muerte que los cadáveres acumularían a través de los años para acelerar su velocidad de cultivo. Por último, los cultivadores deshonestos consistían en todos aquellos que no se unían a una organización correctamente. A menudo trabajaban como mercenarios o ancianos invitados. La principal diferencia entre ellos y los cultivadores regulares era que nunca aceptarían ninguna condición que los vinculara, ya que valoraban más la libertad. Más que nada, formarían sus propios grupos y aceptarían trabajos temporales que las organizaciones publicarían en un gremio, como recolectar hierbas o acompañar a alguien mientras viaja, etc. Esos tres tipos eran las divisiones principales que existían, aunque podría haber otros tipos, serían una subdivisión de esos tres. Balanceando su espada para desviar un ataque de la matriz espiritual que su madre instaló en la sala de entrenamiento, Aster finalmente terminó su tiempo de entrenamiento del día. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, su madre apareció frente a él. Justo a tiempo, quería tomar un baño y necesitas limpiar tu cuerpo antes de nuestra clase, así que entremos juntos. Lilia no tuvo tiempo de arrastrar a Aster al baño cuando escucharon a las mucamas gritar y un montón de ruido procedente del pasillo. Ambos salieron de la habitación y se abrieron paso entre la gran cantidad de sirvientas que rodeaban el origen del grito que escucharon. Una vez que llegaron a su destino, vieron a Alice, quien tenía una expresión de disgusto y hostilidad en su rostro y en el suelo de frente. De ella había un niño unos años mayor que Aster tapándose la entrepierna con las manos mientras lloraba. Lilia se acercó a Alice y le preguntó: ¿Qué pasó aquí? Alice volteó a ver a su madre y dijo en un tono frío: Este pedazo de basura tenía malas intenciones hacia mí. Iba camino a la sala de entrenamiento para verte a ti y a Aster y él me estaba siguiendo. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, trató de tocarme las manos mientras argumentaba que le gustaba mí, que él era el hijo del patriarca y único heredero de esta familia, para que él pudiera darme todo lo que yo quisiera mientras yo fuera su novia. Cuando Aster escuchó eso, casi lo pierde. ¿Cómo se atreve este idiota a intentar algo con mi Alice?, pensó. Si bien aún era demasiado joven para tener una relación con una mujer, en su corazón ya consideraba tanto a Lilia como a Alice como sus futuras esposas. Durante todo este tiempo siempre ha estado pendiente de ellas como miembros del género opuesto. Al principio él se sentía un poco culpable por eso, pero poco a poco ese sentimiento desaparecía. Ellos siempre se preocupaban por él, se preocupaban cuando se sentía deprimido o frustrado, así que como no iba a corresponder a tan amables sentimientos. Reencarnó, por lo que no era completamente el hijo de Lilia ni el hermano de Alice. Aún así la cercanía que sentía debido al dueño original de este cuerpo todavía estaba allí, junto con el hecho de que siempre había hecho todo con ellos, desde dormir hasta bañar su corazón. No fue hecho de piedra. Al principio, solo tenía planes para Lilia, pero notó que Alice parecía tener debilidad por él, ya que siempre fue amable y cariñosa con él. No solo eso, sino que seguramente crecerá para ser una belleza como su madre. Aster no es un idiota dejar que otros se los lleven. Antes de que Lilia pudiera hablar, Isaac apareció junto con una mujer que Aster pensó que se veía normal. Tenía cabello castaño largo y ojos marrones, vestía un vestido azul y había rastros de maquillaje en su rostro. Cuando vio al niño acostado en el suelo, ella comenzó a gritar: «Hijo mío, ¿qué te pasó? ¿Quién hizo esto? Solo dímelo y me aseguraré de hacerle sufrir 10 veces el dolor que te causaron». Isaac tuvo un mal presentimiento cuando vio a Lilia parada allí con una mirada indiferente en su rostro. Esta mujer sabe lo que he estado planeando, pensó, y al mismo tiempo empezó a sentir frío por todo el cuerpo.
Capítulo 9 Castigo y odio. Editado, mientras Carla atendía a su hijo, Isaac apretó los dientes y preguntó a los sirvientes qué había pasado. Los sirvientes no se atrevieron a decir nada mientras miraban en dirección a Alice. Esto fue causado por ti, dijo Isaac con voz profunda. Luego, Alice procedió a contarle su historia a todos los presentes. Mientras avanzaba, el rostro de Isaac se puso negro. Este hijo suyo fue lo suficientemente estúpido como para ir y provocar a la única chica que no debía, pero por otro lado era su único hijo reconocido, por lo que tuvo que pedir una explicación. Carla escuchó que Alice fue quien lastimó a su hijo, por lo que inmediatamente trató de moverse y atacarla, pero su camino estaba bloqueado. Aster estaba parado frente a su hermana con una mirada aguda en sus ojos. No te avergüences como un mayor tratando de atacar a alguien de la generación más joven, vieja bruja. No solo eso, sino que a quien trataste de lastimar es a mi querida hermana, a quien atesoro más que a mi vida. Carla no prestó atención a las palabras de Aster ya que se perdió en su mirada. Por un breve momento los ojos de Aster se volvieron dorados y sintió como si su alma fuera atravesada por una espada. Lo intentó con todas sus fuerzas pero no pudo moverse. Su cuerpo, lo que estaba sintiendo era lo mismo que cuando un animal es encerrado por un depredador, un miedo incontrolable en lo profundo de sus huesos. Esto no tiene sentido. Estoy en la etapa baja del reino de la formación de estrellas. Entonces, ¿por qué tengo miedo de un niño pequeño en el reino del alma naciente?, pensó Carla mientras inconscientemente retrocedía unos pasos. Al ver a su hijo parado frente a su hija incluso cuando sabía que no era rival para Carla, Lilia se alegró al recordar que cuando era más joven en su clan había personas que no dudaban en sacrificar a sus familiares en la menor señal de peligro. Dio unos pasos adelante para pararse frente a sus hijos. Bien dicho, cariño corazón negro naipes, deja que mami se encargue de esta situación, dijo Lilia con una sonrisa en sus hermosos labios. Entonces su expresión se volvió fría como el invierno cuando se volvió directamente hacia Isaac mientras ignoraba a Carla. Isaac, recuerdo haberte dicho que no dejaras que nadie se acercara a mí ni a mis hijos. Entonces, ¿cómo piensas compensar a mi hija por esto? Carla estalló de inmediato. ¿Qué dices? ¿Estás loco? El que debe compensar es ese poquito. Carla no pudo continuar con su berrinche, todo el pasillo tembló y de repente cayó al suelo por la presión espiritual de Lilia, sintió como si una roca estuviera a punto de aplastar su cuerpo. Cállate puta, dijo. Isaac vio que todo iba mal así que apretó los puños y dijo a toda prisa. Valentín estará confinado en su habitación por 1 año. Los recursos que usualmente recibe se reducirán a la mitad y serán entregados a tu hija durante el periodo de su castigo. ¿Eso es suficiente para ti? Lilia era demasiado perezosa para pelear por los recursos que la familia Wolfstein podía proporcionar. Solo quería dejar una cosa clara: no te metas con mis hijos, asintió antes de darse la vuelta. Alice, Aster, regresemos a mi habitación, dijo mientras salía del pasillo seguida por ellos. Cuando Isaac la vio partir, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, ayudó a Carla a ponerse de pie y le envió una transmisión espiritual que solo ella podía escuchar. No creas que no sé, tú fuiste el que le dijo a Valentine que se acercara a esa chica. ¿En qué diablos estabas pensando? Te dije que no te metieras con ellos y te atreviste a ir en contra de mis palabras. Carla tenía una expresión agraviada cuando respondió. Pero esposo, nuestro hijo quería que esa niña fuera su primera esposa. Nunca me pidió nada antes, así que ¿cómo podría negarle su único deseo? Esa pequeña perra debería sentirse honrada de que Valentine mostrara interés en ella. Al ver que Carla no entendía que lo que hizo casi le cuesta la vida, le dio una bofetada en la cara y con una vena a punto de estallar en su frente dijo en tono despiadado. Parece que te he consentido demasiado. Así que ahora crees que puedes ir en mi contra. Lleva a Valentine a la enfermería para que sus heridas sean tratadas y luego ve a tu habitación. Continuaremos esta discusión más tarde. Después de que todos se fueron, Isaac estaba parado allí solo con una expresión tranquila, pero tenía un odio profundo y ardiente en su corazón mientras pensaba. ¿Cómo se atreve esa mujer a humillarme frente a todos? Solo espera, Lilia, una vez que obtenga esa cosa de la familia Rain, te haría gritar debajo de mí, luego le daré esa preciosa hija tuya a mi hijo como su juguete. En cuanto a ese chico, es demasiado peligroso para mantenerlo con vida, morirá en mis manos después de que lo deje verme jugando contigo. Desafortunadamente para él, mientras Aster caminaba hacia la habitación de Lilia, sus ojos estaban muy serios, podía leer las intenciones de Isaac hacia su madre.
así que en sus ojos ese hombre solo tenía un resultado posible, la muerte. Hoy tuve que depender de mamá para defender a Alice, pero no se repetirá, me volveré más fuerte y los protegeré a ambos. Tuve que morir para finalmente conocer la calidez de una familia, no permitiré que nadie quítame a mi preciosa familia, pensó. Sin que él se diera cuenta de que la espada dorada en su mente se iluminó repentinamente, una gran cantidad de luz dorada estaba siendo irradiada por ella. Capítulo 10 Recompensa y baño, editado, mientras Isaac planeaba su venganza, Lilia, Aster y Alice regresaron a su habitación. En cuanto Aster cerró la puerta, Lilia lo levantó en sus brazos y se arrojó sobre la cama mientras lo abrazaba y con una sonrisa de felicidad en su rostro, ella comenzó a besar las mejillas de Aster. Jeje, mi hijo se veía tan galante parado frente a nosotros. Aster sintió como si se estuviera ahogando en azúcar, trató de detener a su madre para poder hablar. Mamá, espera un segundo, por favor déjame ir. Fufu, ¿mi hijo se siente tímido? Hace mucho que pasamos del punto en que eres tímido por algo tan pequeño como un beso, así que acepta tu destino y deja que mami te consienta, corazón negro naipes jejeje. Mientras Lilia estaba ocupada mimando a Aster, Alice tenía una expresión complicada en su rostro como si quisiera decir algo pero no encontraba las palabras para hacerlo. Lilia vio la expresión de su hija y sonrió. Dejó de abrazar a Aster y se levantó de la cama antes de salir de la habitación, pero no sin antes decir: Bueno, mi querido hijo, prepararé el baño, así que espera unos minutos antes de irte. Aster se quedó sin palabras. ¿Cuánto tendré que sufrir este día?, pensó. Cuando Lilia salió de la habitación, Alice se acercó a Aster y de repente le dio un beso en la mejilla izquierda. Luego, con la cara roja, dijo con una voz linda y tímida: ¿Lo decías en serio? ¿Cuándo dijiste que me atesorabas? Aster vio a su hermana normalmente intrépida y agresiva actuando como una niña enamorada y su corazón se derritió. Decidió atacar mientras el hierro estaba caliente. Por supuesto, nadie debería pensar en tocar un solo cabello de mi querida hermana mayor mientras estoy aquí. Mientras decía eso pensó, eso sonó como una frase cliché del protagonista de una película. Incluso si eso sonaba un poco cursi, era cierto que protegería a Alice con su vida en peligro si fuera necesario. Después de todo, ella era parte de su preciosa familia. Alice irradiaba felicidad, pero estaba un poco confundida en su corazón. ¿Qué es este extraño sentimiento cálido que tengo?, pensó, pero después de un momento de contemplación ignoró ese extraño sentimiento y comenzó a abrazar a su hermano como si su vida dependiera de ello. Ella le dio otro beso en la mejilla y luego salió corriendo como un conejo asustado, dejando a Aster solo en la habitación, mientras él estaba considerando aislarse en reclusión como una excusa para evitar lo que estaba por suceder. Escuchó a su madre susurrar en voz baja: sus orejas. ¿Qué esperas, cariño? Como premio a tu valentía, tu hermosa madre te ayudará a lavar tu cuerpo, corazón negro naipes. Aster se sorprendió. De alguna manera su madre pudo aparecer de repente en la habitación sin que él se diera cuenta. Eso es más una tortura que una recompensa, pensó. Imagina tener el postre más delicioso frente a ti y no poder comerlo. Así se sentía Aster cada vez que su madre se bañaba con él. Tranquilo, Aster, la paciencia pagará en el futuro. Bueno, con este cuerpo infantil no puedo hacer nada al respecto de todos modos, pero una vez que crezca haré que me pague por todas estas burlas. Decidió hacerse el tonto y siguió a su madre al baño. Una vez que entraron al baño, vio a Lilia cerrando la puerta y colocando una barrera, por lo que simplemente se quedó allí con una cara inocente esperando que su madre lo desvistiera. Tienes 6 años, no hay de qué avergonzarse, pensó, pero luego se respondió a sí mismo: comienza a crecer, mi hermanito, para que podamos dar el siguiente paso de mi plan hacia la felicidad. Una vez que Lilia terminó de colocar la barrera, se acercó a Aster y con una leve sonrisa comenzó a quitarle la ropa. Solía bañarse con su madre cuando era niña, pero nunca pensó que haría lo mismo con sus hijos. Antes de que Aster naciera, incluso si cuidaba a Alice cuando era pequeña, solo hasta que pudiera cuidarse sola, solía ser más estricta con su hija al igual que su madre la crió. Después de todo, en su familia las mujeres son educadas para ser autosuficientes desde una edad temprana en preparación para el entrenamiento obligatorio que deben realizar cuando lleguen a la edad adulta. Mientras que algunos pueden optar por depender de las elegidas por sus padres para casarse con ellos para su protección durante el año de duración del entrenamiento. Aquellos que no desean estar atados a una pareja masculina solo pueden confiar en sí mismos para sobrevivir en el campo de entrenamiento.
Durante el entrenamiento no hay reglas, dejando de lado a algunas personas especiales respaldadas por algunos peces gordos. A todos se les permitía matar o hacer lo que quisieran con los demás. Esto fue acordado entre todas las fuerzas principales y nadie intentaría vengarse si sus jóvenes generaciones perecen en los campos de entrenamiento. La razón de esto era enseñarles que los fuertes siempre se aprovecharían de los débiles. Ya hubo casos en los que algunas de las chicas fueron perseguidas por jóvenes maestros lujuriosos y luego se deshicieron de ellas para que nadie las señalara con el dedo. Sin embargo, cuando fue el turno de Lilia de enfrentar ese cielo para los fuertes y el infierno para los débiles, todo resultó diferente. Muchos de los herederos varones de familias fuertes intentaron que se sometiera a ellos, pero Lilia comenzó un baño de sangre, incluso cuando algunos de ellos lograron escapar al principio. Ella los persiguió hasta que estuvieron todos muertos. Cuando terminó el periodo de 1 año, casi la mitad de los participantes masculinos del entrenamiento estaban muertos después de eso. Los que sobrevivieron decidieron nunca acercarse con intenciones románticas a ella. Si alguna de las personas que solían conocerla en ese entonces viera cómo ella estaba teniendo contacto amoroso con un niño pequeño, lo más probable es que vomitara sangre. Después de todo, incluso cuando era una joven, no permitía que ningún hombre, familia o no tocarla, ni siquiera a su padre a quien despreciaba.